gozosos, estamos alegres, felices. Todo lo que significa la palabra en el amor de Dios. A pesar de las adversidades, de las preocupaciones, de los problemas, recuerden que tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros. Gloria a Dios. Está enviando el Señor la lluvia. Dice el Señor que le envía la lluvia temprana y la tardía. Pero Él también envía la lluvia a su tiempo. Gloria a Dios. Es el tiempo de recibir la lluvia natural, porque la lluvia espiritual Él siempre nos la da. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, y que la paz de Dios reine siempre en su corazón. También envío un saludo a los que nos ven desde la página de YouTube. Que el Señor te bendiga y que esta palabra que traemos hoy, el consejo de la palabra de Dios, sea bendición para todos. Tiene como tema: busca vasijas vacías para llenarlas del Espíritu Santo. En un tiempo atrás estuvimos hablando del barro y el alfarero, y se trataba también de las vasijas. Pues déjame decirle que el Señor dice que nosotros somos vasijas o barro de vaso en sus manos. Gloria a Dios. Pero en este caso el Señor quiere enseñarnos algo por medio de esta palabra. A lo mejor muchos lo han leído. Yo lo he leído como 700 veces, si así exagerar, ¿no? Pero sí lo he leído muchas veces. Y este tema, de verdad que cada vez que lo leo, profundizo en ella y el Señor algo me muestra. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios bajo la administración del Espíritu Santo en nombre de su Hijo Jesucristo. Dice así su palabra. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Busca vasijas vacías para llenarlas del Espíritu Santo. El aceite en la antigüedad, todavía, pero en la antigüedad, en ese momento, en el pueblo de Israel, Jerusalén era muy costoso, era demasiado caro, porque el aceite servía para prender las lámparas. Recuerden que antes no existía la electricidad, antes eran las lámparas y se usaba, imagínense, para mantener las lámparas encendidas. ¿Se acuerdan de aquellas vírgenes prudentes y las imprudentes, verdad? Se les terminó el aceite y, bueno, por eso era necesario que en cada hogar hubiera aceite. Siempre tenía que permanecer el aceite. También servía para la sanidad. El aceite sirve para la sanidad. Servía en esa antigüedad, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. También el aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Amén. La llenura del Espíritu Santo de Dios. Imagínese usted, esta mujer desesperada, y ella estaba tan desesperada que yo me transporto en ese momento, ¿no? En ella yo decía, quizás ella viendo ahí los acreedores cobrándole, pero no solamente cobrándole, quizás cuántas veces habían ido a su casa y ella le dijo: ¿con qué te voy a pagar? No tengo nada, nos llevamos a tus hijos. De esa manera actúa el enemigo, el diablo. El diablo tiene a nuestros hijos a veces por allí entretenidos, a los que no han llegado al camino, y muchas veces se lo quiere llevar, pero está bendecido en el nombre de Dios. Amén. Y entonces ellos llegaron allí para llevarse a sus hijos, y ella les dijo: da un tiempo más, a lo mejor no lo dice la Escritura. Pero en ese momento el Señor le puso en su mente y en su corazón ir a la representación de Dios y al único autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y él usaba en ese momento sus profetas para que él lo representaran en la tierra. Y
yo me la imagino a ella desesperada. Dice que se escuchó un clamor y le clamaba a Eliseo. Quizás tenía días buscando a Eliseo. ¿Dónde está Eliseo? ¿Dónde está Eliseo? ¡Eliseo! A lo mejor lo llamaba así, Eliseo. Y en ese momento yo quiero pensar en ella, porque muchas veces he pasado por esta situación, de que ese corazón empieza a acelerarse y a agitarse, inclusive a preocuparse mucho, la desesperación. Y este Eliseo, el profeta en ese tiempo, el de la doble unción, nada más y nada menos, ese Eliseo que hizo flotar un hacha en las profundidades del agua, ese poder que el Señor había depositado en Eliseo, aún cuando Eliseo se burlaban unos muchachos, dice la Escritura, y lo llamaban sube calvo, y Eliseo volteó y maldijo en el nombre de Jehová. Salieron dos osos fuertes, dice que destrozó y despedazó a 42 jóvenes. El poder que había en Eliseo. De él no se burlaba cualquiera, porque él era la representación de Dios aquí en la tierra. Y mucha gente, dice el Señor, en los postreros días vendrán burladores, amadores de sí mismos. Nosotros vemos por las redes sociales cómo se burlan del Evangelio, cómo se burlan de nuestro Señor. Y luego viene el juicio. Y uno dice, ay, Señor, ten misericordia. Pero el Señor conoce el corazón y las mentes. Esta mujer estaba en ese desespero, llamando, clamando, Eliseo. Quiero decirte que mi esposo le era fiel a Dios y le sirvió hasta que se fue de este mundo, pero ha muerto. Y han venido los acreedores a llevarse a mis hijos. Y Eliseo le dijo, ¿qué quieres que haga, mujer? Una fe en ella, una fe genuina, que ella pudo ver esa esperanza. Y ella le dijo, tu sierva nada tiene. Tu sierva nada tiene en casa. Y a lo mejor él insistió y le volvió a preguntar, declárame qué tiene en casa. Sí, tengo una vasija de aceite. Déjeme decirle que era suficiente para el Señor. En esta hora déjame decirte, amada iglesia, pueblo de Dios, el Espíritu Santo que el Señor ha depositado en nosotros es suficiente. Amén. Es suficiente. Es más que suficiente. Pero el Señor estaba ejecutando, efectuando algo aquí. ¿Cuántas veces hemos ido a los vecinos que están vacíos, que no tienen a Cristo en su corazón? Yo decía que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si no lo tenemos a Él, aunque tengamos mansiones, carros último modelo, mucho dinero y fama, no tenemos nada. Y el Señor le dice, ve, hazlo, busca esas vasijas vacías. ¿Dónde? ¿Dónde tus vecinos? Vamos a dar un saltico y leemos Marcos capítulo 1, verso 38. Marcos capítulo 1, verso 38. Gloria a Dios. Y así dice el Señor. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. No podemos callar nuestra boca. Mi hermana Karen leía el devocional, muy hermoso el devocional, de que qué estamos haciendo con lo que el Señor nos depositó. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Estamos callando nuestra boca. No estamos visitando, no estamos llevando, no estamos evangelizando la palabra de Dios. Esta mujer no tenía nada, pero el Señor le dijo, ve a buscar esas vasijas
vacías. Déjeme decirle que el Señor ministraba mi vida y yo decía, Señor, tengo que hacer más. Sí, debes hacer más. Se está yendo la gente se está muriendo sin Cristo, la gente está perdida, la gente está desesperada. Pero no hay quien les predique, dice el Señor. ¿Y cómo van a conocerme si no hay quien les predique? Esta mujer en representación de nosotros, del pueblo de Dios, el Señor le pudo dar esta obediencia o este mandato y ella obedeció. Ve y dice no pocas. O sea que el Señor me decía que tenía que evangelizar más. No lo vemos. Para nosotros verlo tenemos que ir a los hospitales. Para nosotros verlo tenemos que ir a las situaciones donde están allá en la calle, en las cárceles. Le ruego al Señor que pueda haber aquí en la iglesia, aposento, algún ministerio que vaya a las cárceles y a los hospitales. Gloria a Dios, el Señor lo va a enviar. En el nombre de Jesús. Porque esas personas sin Cristo, ¿qué creen ustedes que pueden tener en el corazón? Pero a veces nos conformamos, nosotros somos conformistas. Y yo le doy gracias a Dios y que bendiga grandemente a las personas que se encargan de traer personas a la iglesia, que se encargan de evangelizar, que comparten una palabra de Dios. Que el Señor se glorifica en ellos cada día. Y yo le decía, Señor, pero estoy haciendo tu obra, necesito más. No necesito pocas, necesito muchas para llenarlas. Para llenarlas. Para poder ir, dejar al quebrantado. Para poder sanar al enfermo. Para poder libertar al cautivo. Se está agotando el tiempo, amada iglesia. Y nos estamos quedando mucho tiempo en las casas. Pero entonces cuando venga la persecución, el Señor dice, huyan, no miren atrás. Ni para recoger ni siquiera un alfiler. Pero ese día vendrá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ya no va a haber tiempo, iglesia. Ya no va a haber tiempo para predicar. Dice en el libro de Amós que irán errantes de un lugar a otro, del norte al sur, al oriente, al occidente, buscando a alguien que les predique, buscando sed y hambre de la palabra de Dios, y no habrá. Ya se terminó el tiempo, se agotó. Y nosotros, el pueblo de Dios, el instrumento de Dios, la vasija de Dios que está llena, aunque sea con un poco de aceite, estamos dejando que esas almas se pierdan. ¿Qué estamos haciendo? Sembréis mucho y no recogeréis, dice el Señor. Recogéis tu jornada en saco roto, porque no hacéis lo que yo te mandé a hacer. No cumplí el ministerio, dice el Señor Jesús, ejemplo les he dado para como yo hago, hagan ustedes también. Pero no, ni pocas ni muchas vasijas estamos buscando. ¿De qué estamos llenos? Si dice el Señor que de la gracia de lo que yo di gracia, de lo que yo te llené, de lo que yo te doy, de la abundancia del corazón, abra la boca. Y de lo que tenemos podemos dar. Pero estamos dejando que el tiempo se pase, los días se acortan. No van a seguir teniendo más oportunidad, no vamos a seguir teniendo más oportunidad para poder predicar la palabra de Dios. Nos van a encarcelar, nos van a perseguir, nos van a matar por causa de Jesús. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Todavía aquí en Venezuela, en Maracaibo, no ha llegado esa persecución. En otros países ya está aconteciendo. El Señor dijo, mi padre trabaja y yo aún sigo trabajando. Y es necesario que los negocios de mi padre yo esté.
Porque nosotros no somos de aquí, hermanos. Nosotros, dice el Señor, vasijas prestadas, miren, prestadas, estamos prestados en esta tierra, no somos de este mundo. Amén. Somos del reino de Dios. ¡Aleluya! Somos del reino de Dios. Estamos prestados, estamos entretenidos. Entretenidos, no puede ser que nosotros no adoremos a Dios. Dice el Señor que busca en la tierra adoradores. Y no es que yo cante aquí bonito, ni que cante una alabanza, que lo adoren en espíritu y en verdad, con todo su corazón, que lo amen, que lo apasionen, que lo deseen. Eso es lo que quiere el Señor. Pero es que yo le sirvo al Señor. Y yo podría decirle, Señor, pero yo te sirvo. Me entregaste un ministerio. Yo leo la palabra, yo oro, Señor. Falta más. Quiero más. Quiero más, no pocas. Y yo sé que tú puedes dar más. Amén. Yo sé, dice el Señor, que tú puedes dar más. Tú puedes buscar más. No pocas, o sea, muchas. ¿Cuántos habitantes hay en la tierra y cuántos son cristianos evangélicos? Y entre más pasa el tiempo, que más se acerca la venida del Señor, más la gente va a estar entretenida. Más. Dice el Señor para que no sean confundidos, porque muchos, aún mis escogidos, serán engañados. Y si nosotros no estamos llenos, no tenemos la llenura del Espíritu Santo para poder discernir, para poder guiar a todo lo que el Señor quiere que hagamos. Estamos secos, vacíos. Déjeme decirte que el Señor te escogió como su vasija, te formó, te hizo. Es para llenarte. Es para que estés lleno en todo momento de su Espíritu Santo. Es para que podamos hacer la obra que el Padre hizo. Vamos a ayudar a Jesús. Él no nos necesita a nosotros. Él dice que la vasija se echó a perder y la desechó. Después de haber intentado muchas, de voltearla, de limpiarla y haber intentado muchas veces, no quiso. El servicio al Señor no es obligado. Pero el Señor dice que puso en nosotros su sello, el sello del Cordero de Dios. Pero cuando no queremos esa vasija, el Señor la echa a un lado. Y hago rema esta palabra en mi vida, ¿saben qué? Para obedecerle a Dios. Porque tenemos que llenarnos de ese temor, pero no el miedo a lo terrenal, ni el miedo al hombre, sino nuestro temor debe ser a Jehová, a nuestro Dios. Y hago esta rema en mi vida para decir que el Señor vino a la higuera. Dice, tengo 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. No hay fruto porque no es obligado. Porque el Señor no te va a obligar a servirle. Y creemos que Dios necesita de nosotros. No. Nosotros necesitamos de Dios. Amén. Nosotros necesitamos de Él cada día, cada segundo, cada minuto. Porque si nuestros pulmones, nuestro corazón deja de bombear, deja de latir, deja de hacer su función, somos nada. Sin Él, que es el que lo mantiene, que es el que lo sostiene, que es el que bombea sangre para todo nuestro cuerpo, que es el que nos da el aliento de vida para poder respirar cada día. Nosotros podemos decir, yo me acosté, dormí y me desperté porque tú me sustentabas. Porque el Señor nos sustenta las 24 horas del día. Nos sustenta el Señor. No importa lo que te hayan hecho, amada iglesia. No importa. Pero nosotros tenemos este aceite del Espíritu Santo. Ese aceite perdonador. Ese aceite que restaura, que sana, que libera. Somos portadores de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién dijo amén? Amén. Amén. Somos portadores de la gloria de Dios. Portadores
porto yo para compartirlo, para impartirlo, para aportarlo? ¿Qué? La gloria de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Es muy importante pedir perdón y perdonar. Ese corazón que no ha perdonado se está llenando de resentimiento, de amargura, de orgullo, de resentimiento. Y al único o a la única que le está haciendo daño es a ti. No le está haciendo daño a la otra persona, a nosotros, en lo espiritual y en lo natural también. Hoy se va a romper toda cadena y el pensamiento debe ser en la mente de Cristo de perdonar. Porque si tu Padre te ve que no perdonas, nuestro Padre está viendo que no perdonamos, aunque creamos que nuestras oraciones están siendo oídas, no están siendo oídas. Porque el Señor dice que si no perdonas a los hombres en la tierra sus pecados, yo tampoco te perdonaré. Y si Él no perdona, Él no nos oye. Dice el Señor, porque mis oídos están atentos al clamor y a las oraciones de los justos, de los que tienen el corazón libre. Debemos perdonar. Y eso debe ser ahora, antes que nos muramos, antes que partamos de esta tierra, debemos perdonar. Mire, Dios tiene misericordia y nosotros no tenemos misericordia. ¿Por qué? De boca, y no lo demostramos con nuestros hechos. Dice el Señor en su palabra, por cuando me diste de comer, me diste de beber. Señor, pero ¿cómo decimos todas esas cosas? Cuando se le hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Amén. Y quiero que nos vamos a Deuteronomio capítulo 10, 18. Miren cómo el Señor tiene cuidado del pobre, de la viuda. Y puedo mostrar infinidad de versículos lo que el Señor manda sobre estas personas. Deuteronomio 10, 18. Lo que Dios exige, dice así, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y en Éxodo 22, 22 y 23 dice así el Señor: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y los mataré a espada, y tus mujeres serán viudas y huérfanos también con tus hijos. El Señor en Santiago capítulo 1, verso 27 y en muchos pasajes bíblicos, el Señor nos relata el cuidado que tiene con estas personas. Por eso el Señor le hizo justicia a la viuda con el buey injusto. Lucas 18. Y allí el Señor también la viuda y el aceite. Y no nos va a hacer, si nosotros damos, no nos va a hacer a nosotros también. Por eso el Señor dice que demos de gracia lo que tenemos de gracia. Pero no me creen cuando les digo que el tiempo se agota. Amada iglesia, desde que estamos escuchando, dice la gente por allí, que el tiempo se agota, que Cristo viene, que viene a buscar su iglesia, que le arrebatamiento y no pasa nada. Miren cómo el tiempo se agota y el Señor nos dejó en el libro de Lucas capítulo 16 esta enseñanza. Vamos a leer el verso 27 en adelante. Y déjenme decirles que no es una parábola. No es una parábola. Es una historia real. Así dice el Señor. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
veía toda su gloria aquí en la tierra. Y estaba lleno de tantas cosas, dice la palabra, que comía banquetes. Y tenía allí a la puerta de su casa a uno llamado Lázaro, muy pobre, enfermo, lleno de llagas. Y fue vil, fue malo. Y él creía que teniendo todo aquí en la tierra iba a gozar también en la eternidad eso mismo que tenía en la tierra. Dice el libro de Job: desnudo vengo, desnudo me voy. Pero él creía que tenía todo ganado, todo en sus manos, se sentía apoderado. Pero llegó el momento de que vinieron a buscar su alma. Se le acabó la vida aquí en la tierra. Pero ¿dónde fue su vida de la eternidad? Su vida eterna. ¿A dónde? Al infierno. Y estaba atormentado tanto y todavía no ha llegado el juicio. Todavía no ha sido lanzado el lago de fuego, sino que ahí estaba en el infierno, en la boca del lago de fuego. Dicen que en el infierno, dice su palabra. Estaba tan atormentado que le suplicaba a Abraham: Padre Abraham, vio a Lázaro, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y la pase por mis labios, que no aguanto este tormento. Pero Abraham dijo: no podemos, ni tú venir para acá ni nosotros ir para allá. Hay una cima entre tú y yo. Por eso que cuando se mueren, las almas no van al mismo lugar. Los que morimos con Dios y los que mueren para el mundo. No podemos estar en el mismo lugar. Confirmado en las Escrituras. Pero luego, el que quiera saber esa explicación o esa enseñanza, ahí tenemos al maestro, nuestro pastor de la palabra. Él les podrá explicar detalladamente cada una de esas cosas. Y él decía: pero Dios mío, ¿qué hago, Señor? Y se acordó de sus hermanos. Hay muchos familiares de nosotros y muchos hermanos que no nos oyen. Le hablamos y no nos oyen, pero tenemos el poder de la oración. Abraham le decía en ese momento: allá tienen a Moisés y a los profetas. Tampoco se persuadirán. ¿Qué está pasando al pueblo de Dios? Sí, pero yo le hablo a mi hermana, yo le hablo a mi sobrina, yo le hablo y no me oye, y no me oye, y no me oye. Imagínense si no nos oyen haciéndolo, y si no lo hacemos, y si no predicamos, y si no llevamos ese mensaje de Cristo, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él estaba desesperado. Vayan, ¿ya para qué? ¿Para qué? Ya no había tiempo. Que alguien le vaya a predicar a mis hermanos. Iglesia, el mensaje que está aquí plasmado, que nos muestra el Señor hoy, es que vayamos a buscar nosotros. El pueblo de Dios está vacía, para que el Señor la llene. Dice la palabra que después que ya no había más vasija, entonces cesó el aceite. Qué gran mensaje nos muestra el Señor. El aceite va a seguir fluyendo en esta tierra, va a seguir haciendo lo que tenga que hacer mientras haya alma perdida, mientras haya vasija vacía. El Espíritu Santo se sigue multiplicando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Que vive. Romanos capítulo 13. Vamos a estar leyendo el verso 7 y 8. Así dice el Señor esta mañana. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso. No debáis a nadie nada. Y cuando el profeta fue la viuda y le dijo lo que tenía que hacer, le dijo: paga todo a tus acreedores, y lo que quede con él vivirán siempre, por siempre, tú y tus hijos. Amén. O sea que
lo que les estaba diciendo anteriormente, cuando nosotros perdonamos, cuando respetamos, cuando amamos, el Señor dice, no le debáis a nadie nada, porque ustedes creen que es pecado deber dinero. Solamente es el pecado deber dinero. No, yo no estoy en pecado porque yo no le debo a nadie ni medio. Déjeme decirle que el pecado es no pagar, porque hay que pagar lo que se debe. No es comerse las cosas y no pagarlas, hay que pagarlas. Y más nosotros los cristianos. Pero la deuda que más debe ser pagada y saldada es el perdón, es la honra, es el respeto. Y usted y yo no le debemos deber al Señor nada, su honra. Debemos honrarlo del corazón primeramente, pero también con nuestros diezmos y ofrendas. Y el Señor lo dice, al que tributo, tributo. Si nosotros sabemos que tenemos que pagar el señal, debemos pagar. Si sabemos que tenemos que pagar la electricidad, debemos pagarla. El Señor dice, a nadie es nada, que respeto, respeto, al que honra, honra. Ponte de pie, iglesia. Ponte de ti, iglesia. Amados hijos de Dios, el Señor quiere que hoy, esta mañana, tú recuerdes a quien debes pedirle perdón. En el nombre de Jesús te lo digo. Pide perdón, salva tu alma, limpia tu alma, limpia tu vasija. Pide perdón, libérate tú y libera a otro. En el nombre de Jesús, Padre. Tú eres el Dios proveedor, Padre. Tú eres el Dios restaurador, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Padre Santo, Padre fuerte ahora, Padre. En el nombre de Jesús, el poder en tu nombre, Señor. Padre amado, responde del vacío de Cristo, Padre. Dale fuerza al caído, Señor. Levántate,
Dice el libro de Lucas, capítulo 22, y cuando lo tengan me dan un amén, versos 31 y 32. Amén. Dice el Señor así en su palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto de ese proceso, de esa prueba, de ese momento de desesperación, confirma a tus hermanos.